Y por eso fue que le dieron ese nombre debido a que se aisló a partir del jugo del espárrago. El espárrago son los vegetales muy conocidos en América del Norte, no sé dónde más. Por allá en 1820 se aisló la glicina a partir de la gelatina. En ese entonces existía gelatina, pero no como la conocemos hoy, sino que la gelatina, como se le conocía en ese entonces, era básicamente un extracto, un preparado de los ligamentos de las patas de las vacas. No sé si ustedes han llegado a consumir ese tipo de gelatina. Tiene un sabor bien característico. Ah, La gelatina de pata, sí, ah, sí, es muy buena, es re rica. mm, sí es bueno. Y tiene un sabor muy dulce. Sí, Y profe, hay un remedio que hacen para la gripa con eso. sí, Sí, es leche hirviendo, uno le echa un cosito de estos y una menta Halls triturada de las negras y mm, potente. uy, deje así. Bueno, por allá en 1918, en plena pandemia por la gripe española, a propósito de esa pandemia, se comparó el virus que inicialmente causó la pandemia y una cepa que se originó en Nueva York, que era más infecciosa, más mortal. Y entonces la original la llamaron la SC18. Y a la cepa que descubrieron o que se generó que mutó ahí en Nueva York, la llamaron la NY18. La única diferencia que había entre los dos era un único aminoácido y eso le otorgó mayor poder infeccioso, bueno, mayor capacidad infecciosa y mayor mortalidad al virus de la gripe española. Como para que se hagan una idea del asunto. Solo cambiar un aminoácido en la estructura, por ejemplo, de un virus, eso lo puede o inactivar o lo puede hacer mucho más letal. Creo que si hablamos de mortalidad es una cosa y si hablamos de infecciosidad es otra cosa. Son cosas diferentes. Bueno, por allá en 1952, un químico de nombre Stanley Miller, él en ese entonces estaba buscando prácticamente qué hacer, así, sin más. Este tipo estaba, bueno, qué hacer no, él tenía muy claro que debía hacer un doctorado. El problema es que no sabían qué hacerlo. Entonces este señor propuso un experimento muy sencillo. Esto sí está rayando, no con el grosor que yo requiero. Profe, ese no tiene que ver con el caldo primordial. Es correcto. De ahí fue que se derivó la teoría del caldo primordial. Entonces, ¿qué hizo él? Tomó un matraz no bueno, sí, un cosito de estos. Esto lo conecto pues a un sistema de condensación. Uy, estamos dibujando muy bien. Vamos a ver si me da para hacerlo bien. Hagámoslo como se puede. Tampoco me voy a rayar mucho la cabeza. Listo. Entonces, bueno, esto, un sistema de condensación. Esto le puso una recirculación. Listo. Y acá adentro, claro que esto ya me estorbó. Tururú, el... Juliana ha escuchado de ese experimento.
Cuéntenos. Sí, ese experimento tiene que ver mucho con el origen que se le da a la célula, profe. Nosotros nos hablaron de eso en biología celular. Sí. Bueno, la cosa es que él tenía un montaje así parecido. Esto lo conectó a una corriente eléctrica para generar una chispa. Listo, para generar una chispa. Con esto él simulaba la caída de los rayos provenientes pues, de las nubes, de los sistemas de tormenta y toda la cosa. Adentro, él dispuso pues de agua, ¿sí? Esto estaba completamente sellado, es decir, ahí no entra, no sale nada. Listo, todo esto estaba sellado. Y entonces aquí tenía una atmósfera compuesta de nitrógeno. ¿Qué más era? Creo que era metano. Si era metano, no, CO2. CO2 y oxígeno. Listo. Entonces, este señor lo que hizo fue lo siguiente, puso esto a funcionar. Ah, bueno, y también estaba calentando. También agregó pues un factor de calentamiento, ya que para ese entonces se sabía que la Tierra inicialmente, antes de que apareciera la vida, pues era un entorno muy cálido, pues muy caliente. Se creía que la atmósfera estaba compuesta de nitrógeno, de CO2 y O2. Entonces este señor puso eso a funcionar día y noche. Se dio cuenta que al quinto día de haber iniciado el experimento, todo esto, todo esto que era agua inicialmente, pues se suponía que debía quedarse así translúcido y toda la cosa, se comenzó a colorear, listo, a cambiar su color a un color verdoso marrón. Entonces, este señor dijo, no, pues pensó, pues aquí está ocurriendo algo. Dejó que el experimento siguiera otros días, lo detuvo y mandó a analizar todo lo que había acá en la parte gaseosa, que esto simulaba la atmósfera terrestre, y esta parte de acá, que esto con esto él pretendía simular el agua, pues el mar, los ríos y eso así. Cuando le entregaron los resultados del análisis químico de eso, le dijeron, vea, ahí hay presencia de algunos compuestos orgánicos, entre ellos algunos aminoácidos. Entonces de acá fue que él formuló la teoría de la sopa primordial, en la que se trataba de dar una explicación posible al origen de la vida. ¿Listo? Ya que de este experimento que solo duró 5 días, imagínense qué ocurriría en la Tierra durante varios millones de años. Pues no solamente había presencia de aminoácidos, sino también de algunos lípidos que son necesarios para la formación de membranas celulares e incluso uno que otro carbohidrato. Entonces, esto dio pie para una teoría bastante interesante sobre el origen de la vida. Ya después surgieron otras teorías, como por ejemplo que las primeras células llegaron en cometas que cayeron a la Tierra o en meteoritos, o incluso teorías pues más descabelladas, digámoslo así, dado pues teoría no, la información científica que hay recopilada hasta el momento, que inclusive la vida aquí en la Tierra fue, digámoslo así, sembrada por civilizaciones extraterrestres. A falta pues de que de evidencia, pues esa teoría está ahí. Eso está ahí, como una posibilidad, sin confirmar.
¿Qué pasó? De esto, pues entonces sé que se derivó la tesis doctoral de Stanley Miller. Sin embargo, poco después de él haber presentado su tesis, eh, publicaron un trabajo, un estudio en el cual se decía pues que la atmósfera terrestre primigenia no estaba compuesta de esta manera, sino que contenía amoníaco, contenía NH2 y contenía CO2, que no contenía oxígeno, porque se dieron cuenta que el oxígeno fue un subproducto celular, en especial de las cianobacterias, de las cuales ya les he hablado en una ocasión anterior. Cianobacterias. Listo, entonces este señor, pues así como por deporte, volvió y repitió su experimento con la corrección que le sugirieron en este artículo que se publicó. E inclusive, pues daban ahí proporciones entre esos gases. Él lo repitió y obtuvo prácticamente el mismo resultado. Entonces eso le dio más peso a esa teoría, a la teoría de la sopra primordial. Unos años después, por allá en 1953, dos ingenieros químicos, James Watson y Francis Crick, ellos diseñaron el bueno, diseñaron y construyeron y pusieron a funcionar el primer secuenciador genético. Desafortunadamente, dado pues que ellos eran ingenieros, eso no les valió para un Nobel, porque no sé si ustedes son conscientes de eso. El Nobel solamente se lo dan a aquellas personas que han estudiado, digámoslo así, carreras que, a ver, ¿cómo se los explico yo? Que tienen títulos profesionales en carreras directamente asociadas con materias fundamentales, como son la economía, medicina, química, biología y literatura. Listo, quien haya estudiado alguna de esas carreras, entonces es candidato potencial a premio Nobel. Claro, y también eso depende de sus aportes. Exceptuando el premio Nobel de la Paz, que ese sí se lo dan a cualquier fulano por ahí. Bueno, más adelante Pero ellos no fueron los que lo descubrieron, ¿no? No fue Rosalind Franklin. Rosalind Franklin. ¿Cómo así? Porque es que lo que pasa es que ella fue la que investigó y la que hizo todos los estudios. Y ella era como la practicante de ellos dos. Y lo que hicieron ellos fue expropiarle todo, literalmente. Ah, bueno, Y esa dijeron, parte de la "Ah, historia sí no me la sé. sí, profe, ahí le boto el Cosa dato". que no me extraña, porque por ejemplo, por allá a principios del siglo pasado, eh, creo que fueron una universidad de Estados Unidos o de Inglaterra, no recuerdo bien, pues unos astrónomos publicaron unos estudios espectrométricos, espectrofotométricos de estrellas, pero resulta que ellos no hicieron ni el descubrimiento inicial, ni hicieron el trabajo duro, sino que el trabajo duro lo hicieron un grupo de estudiantes femeninas que ellas sí fueron las que hicieron el descubrimiento y se tomaron el trabajo de catalogar muchas estrellas. Entonces, inclusive ellas fueron las que diseñaron la metodología que incluso hoy en día se sigue utilizando. Para usted, a partir de un análisis espectrofotométrico que usted le hace, bueno, yo creo que no, eso no se los mencioné yo a ustedes,
Eso a partir de los espectros de emisión de las estrellas, usted puede decir cuál es la composición química, por lo menos de las capas más externas de la estrella. Entonces, como yo soy consciente de esas cosas, por eso le digo, no se me hace extraño. No se me Sí, hace pero extraño eso. re injusto, pero pues, bueno. Sí, así sucede mucho. Por eso mi llamado es a que valoren su trabajo, muchachos. Valoren su trabajo. No permitan que otro más adelante se lleve el crédito por lo que ustedes hagan. Así sea su superior, así sea su jefe. Mamola. Si vamos a publicar, mi nombre tiene que aparecer ahí y si no, eso no se publica. Ah, que no, que entonces, si no le gusta, entonces váyase. Ah, listo, yo me voy. Pero me voy con todos estos resultados y los publico. Listo. Claro, claro que cuando ustedes ya estén diciendo eso, que ya estén haciendo el trámite para hacer la publicación o algo así. Y eso se ve muy, muy a menudo, muchachos. Bueno, ¿A más usted le ha adelante. pasado, profe? ¿Cómo? ¿A usted le ha pasado? No, afortunadamente. Afortunadamente no me ha sucedido. He dado con buenas personas en ese sentido. Bueno, prosiguiendo por allá en 1969 aparece un bioquímico de nombre Cyril Ponamperuma, o como sea que se pronuncie esa vaina. Este señor en ese entonces, en el verano de 1969, se encontraba en alguno de los tantos desiertos de Australia, precisamente cazando meteoritos. Resulta que de esa expedición que él hizo en 1969, salió quizás la segunda teoría más fuerte en cuanto a explicar el origen de la vida en la Tierra. Y resulta que a partir del análisis de uno de esos meteoritos que él encontró allá, se encontró que en su interior habían trazas de algunos aminoácidos como la glicina, la alanina, el ácido glutámico, la valina y la prolina. Entonces, gracias a esto se formuló posteriormente lo que sería la teoría basada en que la vida aquí en la Tierra provino de otro lado. ¿Listo? Bueno, más adelante en el 2009 se confirma por parte de la NASA la presencia de un aminoácido muy específico, la glicina, en algunas muestras espaciales traídas directamente por la NASA. No recuerdo cuál fue el origen de esas o cuál es la procedencia de esas muestras. En el 2010, por ejemplo, se usó como un dato pues aplicativo, se usa la glutamina para proteger el tejido muscular. Eso fue un ensayo clínico que se publicó en ese año. Y cosas así por el estilo. Aplicaciones de los aminoácidos hay muchas, aplicaciones de las proteínas hay muchas, son incontables hoy en día. Y afortunadamente pues las investigaciones no se han detenido al respecto. Bueno, entonces ya habíamos hablado de estos 20 aminoácidos, habíamos hablado de los aminoácidos esenciales, habíamos hablado también de las proteínas, de la formación del enlace peptídico, que eso es mediado por enzimas, Qué curioso. Se necesitan enzimas que son proteínas para poder producir más proteínas. Sí, sí ven como el círculo ahí, el ciclo. Ujú. Bueno, ya habíamos hablado de esta parte, de la parte de la nomenclatura, ya habíamos hablado también de la formación del enlace del puente disulfuro, ya habíamos hablado de de una clasificación de las proteínas.
Habíamos hablado de las proteínas conjugadas. Habíamos hablado también de algunos ejemplos de ellas. Bueno, también habíamos empezado a hablar de la estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que la terciaria puede ser de tipo globular. Esto sí no se los había comentado yo. Que según su estructura terciaria, las proteínas se clasifican en globulares, es decir, que se parecen a una pelota, o pueden ser fibrosas, es decir, que tienen una estructura alargada. ¿Listo? Bueno, enfermedades, por ejemplo, como el Parkinson, como el Alzheimer, entre otras, hoy día se sabe que no son causadas por ningún agente patógeno. Esto, esto se publicó y se dio a conocer a la comunidad científica, si mal no estoy, por allá a principios de la década de 1990. Porque hasta el momento, pues, causaba mucho revuelo el hecho de que en pacientes con este tipo de enfermedades no había presencia de ningún microorganismo, ningún virus, ninguna bacteria, ningún hongo que no se conociera de los que ya se conocían hasta ese momento y que posiblemente fuera un candidato para, pues, para achacarle la aparición de estas o asociarlo con la aparición de estas enfermedades. Entonces, con estos resultados, como ya les había dicho, publicados por allá a principios de los 90, finales de los 80, apareció un tercer tipo de enfermedad, ¿listo? Que son las llamadas enfermedades priones. Y ya les voy a comentar sobre eso. Es decir, a día de hoy se sabe que las enfermedades humanas y animales pueden ser causadas por parásitos. Esta palabra tiene tilde. Sí, en la segunda. Ay, a ver, ¿por qué se me durmieron tan rápido? Yo sé que está muy temprano, que es viernes, que da mucha lata, toda la cosa. ¿O será que hacemos un quiz? No, profe, muchas No, gracias. profe, aquí estamos. Ay, sí hablas. A ver, María, toca amenazarlos, pues. Entonces, los parásitos sabemos que básicamente son organismos multicelulares. ¿Listo? También son causadas por bacterias, como los estafilococos, como por ejemplo algunos tipos de bacilos, como por ejemplo, bueno, ya mencionándolos con nombre propio, la E. coli, la salmonella, muy comunes en intoxicaciones por vía oral con alimentos. ¿Qué más? También son producidas por hongos, como el caso de las infecciones con Aspergillus niger. También son producidas por virus, como el SARS-CoV-2, muy famoso hoy en día. También son producidas por las enfermedades humanas y animales, también son producidas por la exposición a agentes químicos.
alguien que nos dé un ejemplo de este tipo de afecciones. Profe, el cáncer que da la radiación. Exacto. Esto ya sería exposición a radiación. Pero por ahí Daniel dice que lo de las tejas. Yo creo que las que tienen que ver con el Eternit, Sí, creo. ¿cómo es que se llama ese mineral? Híjole, y hace un par de semanas lo escuché. Búsquenlo, búsquenlo, mientras que yo hago memoria. Chan, 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 chan. El asbesto. Les gané. El asbesto, que sería un agente químico, por ejemplo. Eh, exposición al yodo. Para aquellos que les gusta hacer gárgaras con yodopoina. Ese yodo altera la glándula tiroidea. Entonces, dejen de hacerlo. Cuanto antes mejor. Para eso hay otros productos, como por ejemplo el Listerine azul. Ese es excelente para las infecciones en la garganta, por ejemplo. Hacer gárgaras de eso. No se lo vayan a tomar, que yo sé que algunos de ustedes son muy ociosos. ¿Qué más? Exposición, por ejemplo, a metales pesados como el mercurio, el plomo. También está el envenenamiento por litio. ¿Cuál más? Por cobalto, etcétera, etcétera, que son enfermedades que son muy, muy difíciles de diagnosticar, algunas de ellas. ¿Por qué? Porque los síntomas son similares a otras enfermedades o a un conjunto de enfermedades. ¿Listo? Por lo general, este tipo de patologías se detectan es a través ya sea de un ojo experimentado de alguien que ya se haya topado con eso o a través de exámenes más minuciosos. ¿Listo? Bueno, también, a ver, ¿cuál otra se me escapa acá? Chan, chan. Profe, hola, ahí no entrarían también los niños con síndrome de Down y cosas así o no. Eso serían anomalías en los cromosomas. Exactamente, genéticas. Que eso ya serían enfermedades hereditarias, ¿cierto? Y ya que lo comentaron, pues comencemos a hablar de eso. Mm, a ver, Camila, comentanos más al respecto. Profe, no sé qué más comentar, pues era una pregunta que tenía. Sí, eso también clasifica como un tipo de enfermedad. Como el origen de una enfermedad, sí. Es más, la exposición a la radiación también puede dar lugar a adquirir algún tipo de enfermedad asociada con la alteración genética. Porque lo que sucede es que, a ver, la radiación se puede clasificar en radiación. eh, lo que pasa es que hay varios tipos de radiación que son la alfa, la beta y la gamma. La alfa es ocasionada por. Híjole, se me olvidó. Yo creo que son fotones de alta energía. La beta son electrones de alta energía. Ah, no. Ya se me olvidó. A ver, googleen eso si son tan amables. Y me dicen quién tiene el micrófono abierto. Camila,
Profe, los rayos gamma son por fotones, según Google. Listo, son fotones de alta energía. Entonces quiere decir que la beta son electrones de alta energía, es producida por electrones de alta energía y que tienen tanta berraca energía que eso sale despedido por el aire. Eso ya no necesita ningún metal que lo conduzca en nada. Esa vaina, atájela y puede. Bueno, en realidad sí se puede. Mientras que la alfa es producida por núcleos de helio emitidos. Entonces pasa lo siguiente. La radiación, bueno, ya que estamos hablando de eso, ya les doy la información, yo no tengo ningún problema. Entonces la radiación puede ser radiación alfa, que son núcleos de helio. Listo, es decir, dos protones, un neutrón, o dos protones, dos neutrones, o dos protones, tres neutrones. Está la radiación. Para usted protegerse de la radiación alfa, lo único que usted necesita es una hoja de papel. Con eso es más que suficiente. La radiación beta, por ejemplo, que es producida por electrones de muy alta energía, que eso no lo atrapa ningún núcleo atómico. Entonces, este tipo de radiación, para usted protegerse de ella, lo único que necesita es una delgada lámina de aluminio, como las que hay en las casas. Así de sencillo. La más complicada es la radiación gamma. Listo. Esta radiación gamma es producida por fotones. ¿Aún me escuchan, muchachos? Hola, hola. Hola, hola.
Hola, hola. ¿Me escuchan? Hola. Hola, Hola, profe. Bueno, continuemos. ¿Dónde me quedé yo? Ah, sí. La radiación gamma, por su parte, Profe no eh, está compartiendo. ¿verdad? Perdón. Gracias. Se compone entonces de fotones de muy alta energía. ¿Listo? Para usted protegerse de la radiación gamma, y por eso el cómic de Hulk no tiene como mucho sentido desde el punto de vista biológico y físico. Para usted protegerse de esto, usted necesita estar detrás de un muro de más o menos 1 metro de grosor de plomo. Usted se expone a radiación gamma y ya, olvídese. Despídase de todo el mundo si es que le da alcance. Si es que puede ser. Bueno, ¿y por qué llegamos a esto? Ah, sí, porque la radiación es una de las Profe, fuentes acá. entonces, Entonces, ¿por qué la ajá. radiación? ¿Qué, Julián? ¿Qué pasó? No, iba a decir que entonces, ¿qué tipo de radiación manejaban las bombas atómicas? Bueno, lo que pasa con las bombas atómicas es que se no solamente liberan radiación tipo gamma, claro que eso depende de la intensidad de la bomba, sino que también se genera radiación isotópica, que ese es otro tipo. Sucede que, bueno, sin importar cuál sea el tipo de radiación, ¿cuál es el problema de estar expuesto a alguna fuente de radiación? Y es que la radiación lo que hace es descomponer el material genético inicialmente, el material genético del cual se componen las células, sobre todo las células más externas, que son las que primero absorben la radiación. ¿Listo? Es decir, las células de la piel. ¿Qué sucede? Entre más intensa sea la radiación, no solamente se va a afectar el material genético, sino que también se comienza a afectar los tejidos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿qué le sucedió a todos estos voluntarios eh, que ayudaron a contener el desastre de Chernobyl? Todos ellos se expusieron a radiación, básicamente del tipo isotópico. Esta gente murió en cuestión de 2, 3 semanas máximo. ¿Por qué? Debido precisamente no solo a la degradación a nivel genético, sino también a la degradación a nivel celular. Es decir, esta gente murió prácticamente desde dentro. Y eso lo que causa es un completo deterioro de las funciones bioquímicas celulares, básicamente.
Entonces, a esta gente, en cierto momento, después de haberse expuesto a la radiación, sus células ya eran incapaces de sostener las vías metabólicas, entonces ya no podían producir que aminoácidos, ya no podían producir proteínas para iniciar los procesos de autorreparación genética y toda la cosa, etcétera, etcétera. Si usted me lo pregunta, es una forma muy desagradable de morir. Bueno, y también otra causa de enfermedad son los priones, que eso fue lo que nos llevó a eso. Ahorita retomamos todo este asunto de las anomalías genéticas, que, bueno, de forma muy personal, a mí, por ejemplo, no me gusta llamarlos, ¿cómo fue que los llamó Camila? Niños con síndrome de Down. Ay, a mí no me gusta llamarlo así. A mí me gusta Porque llamarlo más como se debe, trisomía 21. Pues es algo menos excluyente y más con tanta carga sociocultural que hay al respecto. Claro que para los gustos colores. Bueno, ¿qué pasa con los priones? Los priones son moléculas que se desnaturalizan. Son, perdón, moléculas no, proteínas que se desnaturalizan. Por ejemplo, si una proteína, digámoslo así, encargada de la síntesis de cierta cosa, tiene naturalmente una forma globular y usted coge y la somete ya sea a un cambio de pH, un cambio de temperatura, para que cambie su estructura terciaria de globular a fibrosa, ¿qué va a suceder? Casi seguramente el sitio activo de la enzima o de esta proteína se va a tapar. Entonces ya no puede seguir cumpliendo sus funciones bioquímicas. Comienza a tener otros tipos de interacciones bioquímicas, pero no la que naturalmente se debe. ¿Listo? Entonces a este proceso se le llama desnaturalización. ¿Sí? ¿Qué pasa? Algunas de las proteínas que se necesitan para el correcto funcionamiento y mantenimiento del tejido cerebral, no se sabe todavía el por qué. Claro que en los últimos 5 años, como que ya está la ciencia médica cerca a entender eso, pero a ciencia cierta todavía no se sabe el por qué. Esas proteínas cambian su estructura terciaria. No se sabe qué es lo que desencadena eso, ni cómo revertirlo. Listo, porque una cosa es saber qué causó ese, ya sea ese desdoblamiento o ese doblamiento de la estructura. Listo. Una cosa es saber cuál es la causa, otra cosa es saber o determinar cómo revertir ese efecto, ese cambio que ocurrió. ¿Listo? Entonces, ¿qué le pasa, por ejemplo, a las personas con Alzheimer y con Parkinson? Les pasa que, como se los decía, que no se sabe de buenas a primeras, algunas de las proteínas, enzimas, etc., encargadas del funcionamiento correcto de la corteza cerebral y más aún de su mantenimiento, modifican su estructura terciaria. ¿Listo? Entonces, haciendo casi que imposible que continúen cumpliendo sus funciones bioquímicas. Entonces, eso hace que comience un proceso de degradación de las funciones cerebrales, ¿listo? Afectando unas zonas más que otras, ¿cierto? Por ejemplo, en el caso del Alzheimer,
Se afectan las zonas asociadas con la memoria, principalmente. ¿Listo? Mientras que, por ejemplo, en el Parkinson se afecta más a las zonas encargadas de las funciones motoras. Entonces, por eso estas personas comienzan con esos temblores. ¿Por qué? Porque su cerebro no modula adecuadamente los impulsos nerviosos y entonces en lugar de sostener un movimiento, digamos una contracción, entonces en lugar de enviar la señal de forma sostenida, lo que hace es enviarla en pulsos. Entonces por eso es que los músculos terminan contrayéndose y relajándose rápidamente. Listo. Y de ahí el origen de esos temblores. Se han hecho o en los últimos 10 años avances importantes en cuanto a desarrollar tratamientos para precisamente postergar la aparición de los primeros síntomas, ¿cierto? Es decir, para tratar pacientes en los estadios iniciales de la enfermedad. Pero, pues, desafortunadamente aún no se ha logrado desarrollar un fármaco o un tratamiento que permita eh, reversar todo este proceso de degradación neuronal, degradación cerebral. ¿Listo? Bueno, hago la siguiente aclaración. No es que todas estas proteínas, todas estas enzimas en el cerebro digan, bueno, vamos a cambiar nuestra estructura y todas se ponen de acuerdo, todas la cambian al tiempo. No. ¿Listo? Esto es lo que ha hecho tan difícil estudiar este tipo de enfermedades. Y es que las mismas estas moléculas no cambian todas al tiempo su estructura, sino que comienzan con unas pocas. Entonces, eso es lo que hace tan difícil su detección. Entonces, estas pocas van induciendo a otras a que sufran el mismo tipo de cambio estructural. ¿Listo? En el momento en que se sepa qué es lo que genera eso, pasarán que unos 5 o 10 años para que se desarrolle un tratamiento efectivo para eso. Hasta el momento, lo mejor que se puede hacer es mantener el cerebro lo más ocupado que se pueda. Bueno, ya habíamos hablado de la estructura cuaternaria y les había hablado de los ribosomas. Listo. Esto más o menos lo que tiene que ver con la introducción a las biomoléculas. Ahora hablemos un poco del ADN y del ARN. Pero me gustaría que fueran ustedes quienes hablaran al respecto. Con confianza, adelante. ¿O desean que yo los vaya guiando? Sí, profe. Bueno, entonces comencemos a hablar acerca del ARN. ¿Esa vaina qué? ¿Eso con qué come? No hicieron la lectura, muy mal hecho. Porque se los avisé con mucho tiempo. Bueno, entonces sucede, muchachos, que el ARN tiene como núcleo
estructural un monosacárido, ¿listo? Que es la ribosa. ¿Listo? Recuerden que algunos monosacáridos pueden doblarse y pueden ciclarse o pueden estar en una estructura en cadena abierta. ¿Listo? Es el caso de la ribosa. Que para el caso de la ribosa, dado que su estructura cerrada se parece a la del furano, entonces por eso su nombre termina en furanosa. ¿Listo? Y tenemos dos posibles anómeros, el alfa y el beta. ¿Cuál es el que va a servir para, o va a ser de utilidad para eh, la síntesis de cadenas de ARN? Pues es el anómero beta. ¿Listo? Sucede que este anómero puede sufrir o puede participar, mejor dicho, en tres diferentes sustituciones que ocurren en el carbono anomérico, que es el carbono 1, en el carbono número 3 de la estructura o en el carbono número 5 de la estructura. Listo. En el carbono número 1 se va a enlazar una base nitrogenada. ¿Listo? Que esa base nitrogenada puede ser una de 4 moléculas diferentes. ¿Listo? Ya se los voy a mostrar. ¿En el ADN o en el ARN? En el ARN. Ve, no tengo esto acá. Quiere decir que está más adelante. Entonces, pueden ser de dos tipos diferentes. Pueden ser bases pirimidínicas o bases púricas. Se les dice bases pirimidínicas a aquellas que se sintetizan a partir de la pirimidina y bases púricas a aquellas obtenidas a partir de la purina. ¿Listo? En el caso del ARN tenemos la citosina y el uracilo como bases pirimidínicas y a la adenina y a la guanina como bases púricas. ¿Vale? Estos nitrógenos, que se encuentran encerrados allí, tal como se los muestro, son los que van a actuar como nucleófilos para favorecer para favorecer la sustitución nucleofílica que ocurre en el carbono anomérico. ¿Listo? Que recuerden que debe tener una orientación beta. Vale. Entonces, en el carbono número 1 se debe enlazar una base. Una vez que esa base se enlace a la ribofuranosa, entonces obtenemos un ribonucleósido. ¿Listo? La segunda sustitución que toma lugar en la estructura de la ribofuranosa, es decir, de la ribosa, ocurre en el carbono número 5. ¿Listo? Entonces van en ese orden. Primero, el ingreso de la base en el carbono número 1. Segundo, el ingreso de una unidad de fosfato en el carbono número 5 para dar lugar entonces a la aparición o a la síntesis de un ribonucleótido. Vale. Y yo les había hablado de una tercera sustitución nucleofílica que ocurre en el carbono número 3 de la estructura. ¿Listo? Esa tiene lugar, a ver dónde tengo yo esa información, permítanme. Bueno, estas son las bases nitrogenadas. Y aquí están los diferentes ribonucleósidos y ribonucleótidos. ¿Listo? Está la citidina, en el caso que se utilice la citosina. Está la uridina, en caso que se utilice el uracilo. Cuando se utiliza, por ejemplo, la adenina, entonces se formaría la adenosina como ribonucleósido. Y por último tenemos entonces la guanina. En ese caso formaríamos la guanosina. Una vez que ingresan las unidades de fosfato, que ya les había comentado, entonces formamos los respectivos ribonucleótidos. ¿Listo? En este caso tenemos el monofosfato de citidina, el monofosfato de uridina, el monofosfato de adenosina, el monofosfato de guanosina, o también llamados CMP, ojo con estas abreviaturas, UMP
AMP, ojo con que este es muy importante. Y es más, se los voy a dibujar ahí. A partir del monofosfato de adenosinas se forman en su orden el ADP y luego el ATP. Que recuerden que el ATP es la moneda energética que se utiliza durante las rutas del anabolismo celular. ¿Listo? Todas aquellas encargadas de la síntesis de todo lo que se requiera en la célula. ¿Listo? Desde aminoácidos hasta lípidos, hasta carbohidratos, hasta macromoléculas como por ejemplo el ADN, como por ejemplo muchos lípidos para formar las membranas celulares y las membranas de los organelos, como por ejemplo también, ahora yo no sé si ustedes sean conscientes de esto, dentro de la célula no es que eso sea como una piscina y todo el mundo esté por ahí flotando. Eso no es tan así. Las células se parecen más a cavernas inundadas. ¿Listo? Donde hay una serie de macroestructuras que van de un lado al otro de la membrana celular y gracias a estas estructuras es que, por ejemplo, un bacilo tiene su forma característica, un neumococo tiene esa forma en pelota así tan característica, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, gracias a esas estructuras internas es que cada célula tiene su forma particular. ¿Listo? No sé si ustedes sabían eso. Bueno, a No, partir profe. a partir del GMP también se puede obtener el GDP y también el GTP, que también es otra moneda energética. Solo Profe, que, pregunta, ¿por sí, qué ahí están al cuadrado? ¿Tiene algo que ver que estén al cuadrado o no? ¿cómo Vamos, así? UPM, un UPM a la 2 ahí dice, ¿no? Ah, no, no sé. No sé eso para qué será. Ah, ok, profe. Pero eso, ese cuadrado no se coloca. Listo. O sea, por lo general no se coloca. A partir del UMP también se obtiene el UDP y de ahí el UTP. Y a partir del CMP también se obtiene el UDP, perdón, el CDP, me quedé en el anterior. Mi cerebro se quedó en pasado. También se obtiene el CDP, también se obtiene el CTP. Híjole. El CTP. ¿Listo? Que estos también son monedas energéticas, solamente que de entre los cuatro, el más abundante por diferencia abismal con respecto a los otros es el ATP. ¿Listo? Bueno, por eso es tan importante. eh, no, olvídenlo. Ok, entonces, ¿qué sucede? Entre dos ribonucleótidos diferentes se puede dar la formación de un enlazamiento a través de este oxígeno enlazado al carbono número 5. Bueno, este oxígeno que hace parte de la unidad de fosfato enlazada al carbono número 5 con este oxígeno de acá. ¿Listo? Perdón, con este carbono de acá. Entonces, con eso ya se daría pie a la formación de cadenas de ribonucleótidos. ¿Listo? Que a la final pues da formación a cadenas de ARN. ¿Listo? ¿Cuál es la función bioquímica principal del ARN? Profe, el ARN funciona como mensajero. Es un mensajero. ¿De qué?
de la información genética, ¿Asociada con qué? con el ADN. Pues de ahí es que se obtiene el ARN, ¿cierto? ¿Dónde tendré yo esa información? No me acuerdo, pero sí sé. A ver, digamos, por lo menos el intento de buscarlo. Queda más fácil encontrarla en la red. Sí, porque es que yo no me sé todo eso de memoria. No, le digo a Julián que como él ya vio biología celular, pues se está pasteleando ahí. De hecho, sí, esta unidad tiene mucho que ver con las últimas clases que vi de biología celular. Ah, perfecto. Esta no me convence, esta tampoco. Esta tampoco. ¿No Esta es para la tampoco. duplicación de ADN? No, es para la obtención de ARN. Ah, al contrario, que es cuando se abre la cadena nitrogenada para la copia o algo así. Sí, es que ese es un proceso en varias etapas. La primera etapa es la identificación del sitio de inicio para la obtención del ARN. La segunda consiste en el desdoblamiento a partir de ese punto de inicio hasta el punto de terminación. ¿Listo? Entonces el ADN se tiene que desdoblar. ¿Listo? No recuerdo cuál es el nombre de la enzima encargada de eso. Es un tipo de helicasa, pero no recuerdo exactamente el nombre. Profe, espere, esa es la polimerasa, no. No, esa es la que sintetiza. Esa es la que va La arreglando los topoisomerasa ribonucleótidos. creo que es, profe. La isomerasa. No sé, me queda la duda. Me queda la duda. Pero no veo la imagen que necesito, hombre. Profe, no es la helicasa. Es que hay varios tipos de licasas. Ese es el asunto. ¿Viste que tiene que ver esto con lo que yo estoy buscando? Bueno, yo creo que... bueno, esta es... Bueno, yo sé que aquí no se ve muy bien. Vamos a ver si usted puede poner más grande. Eso, más grande. Eso. Se ve borroso, pero se ve. Entonces lo que yo les decía, vea, se debe identificar un punto de inicio, un punto de fin, listo, que eso se encarga una enzima. Luego lo que se debe hacer es, desde esos dos puntos en el ADN, separar la doble hélice. Y una vez que se separa la doble hélice, comienza el proceso base a base, listo, de replicación de una cadena de ARN. Entonces hay que tomar en cuenta que cada base tiene su compañerito, listo. Todas las bases van por pares, listo. Entonces, usando eso es que se puede obtener cadenas de ARN. ¿Listo? ¿Cuáles son esas parejas, Julián? Profe, espere, ¿cuáles? No lo escuché, estorno y... ¿Cuáles son las parejas? A ver, aquí tenía Adenina, uracilo y guanina con Las citosina. bases nitrogenadas del ARN. Ajá, para el ARN son las siguientes. ¿Cuáles son? Adenina. Adenina con guanina. Ajá. No, esa No, adenina no, con no, adenina uracilo. con Esa uracilo, perdón. adenina con uracilo y citosina con guanina. Citosina con guanina, sí, 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 sí.
como ya me entró la duda, me toca pastelear, vea. No, sí. Adenina, timina, pero eso es para la ADN. Y la Cadena, timi, y en ARN la timina es uracilo, o sea, es sustituido por uracilo, ¿no? listo, sí. Entonces, adenina, uracilo. Pero ¿por qué no confiaron en mí? Yo les dije que era uracilo. Ah, no sé, a mí me generan duda, olvídese. Pues, sí ves, Seba. Adenina, uracilo, ¿y cuáles son las otras dos? Guanina y citosina. Guanina y citosina. Listo. Pero ojo, hay que tomar en cuenta también cuáles son las parejas en el ADN, que son adenina, timina y guanina, citosina. ¿Por qué? Por lo siguiente, por el mismo proceso de síntesis de cadenas de ARN. Entonces, cada cadena de ARN se obtiene a partir de un segmento de ADN. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si en el ADN, a ver, tenemos, por ejemplo, adenina, guanina, timina, citosina, adenina, ¿cómo quedará el homólogo de ARN? Uracilo, citosina, adenina, guanina, uracilo. Excelente. Así quedaría. ¿Listo? Para que tengan eso muy presente. Pasa lo siguiente, y es que el ARN, una vez que se obtenga, tiene un periodo de vida. ¿Listo? ¿Por qué? Porque se comienza a degradar, porque es que el ARN no es una molécula bioquímicamente estable. Entonces, por eso pasa lo siguiente. Por ejemplo, para ponerles un ejemplo, existe un proceso encargado de la, la activación de la ruta de la lactosa, la activación de, bueno, la producción de transportadores de lactosa y el otro no recuerdo para qué es, listo, que es el llamado, perdón, Operon LAC, listo. Este Operon LAC es una región en el ADN de algunas bacterias encargada de precisamente favorecer la degradación de la lactosa. Es decir, si no hay una buena fuente, una mejor fuente de carbono y de energía, como por ejemplo lo es la glucosa, pero si hay cierta cantidad de lactosa presente en dentro de la célula, entonces se activa esto para producir una cadena de ARN que entre otras se encarga de la biosíntesis de tres cosas. ¿Listo? Primero, ¿cuáles que son? Me toca pastelear esto también porque eso no me lo sé de memoria. Y más como no lo preparé para hoy, entonces. Operón lac. Híjole. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Véalo acá. Esto es lo que yo quiero. Entonces son esa parte del ADN encargada de la síntesis pues, de la activación y toda la cosa de la ruta de degradación de la lactosa se compone de tres regiones principales. Una que se llama LAC-Z, otra que es el LAC-Y y otra que es el LAC-A. ¿Listo? El LAC-Z lo que hace es encargarse ya en el ARN, encargarse de la síntesis de una enzima que es la que inicialmente transforma la lactosa, creo que en unos 6 fructosa bifosfato, algo así, que eso ya se
ese metabolito ya sí hace parte directa de la parte de la glicólisis. ¿Listo? Mientras que la región LAC-Y, listo, en el ARN se encarga de la obtención de unas proteínas que son las encargadas de transportar activamente la lactosa desde fuera hacia dentro de la célula. ¿Listo? Porque no sé si ustedes lo sabían, muchos metabolitos, muchos compuestos necesitan quien los lleve. Necesitan una especie de, ¿cómo lo llamáramos? De taxis, dejémoslo así, ¿cierto? Y esos taxis son proteínas, ¿listo? Y esas proteínas cumplen funciones, por ejemplo, de primero absorber, pegarse en este caso a la lactosa, y la otra es, una vez que se entre en contacto con la membrana celular, decirle, vea, llevo lactosa, no hay problema, déjeme entrar. ¿Listo? Y una vez que ya está dentro de la célula, se encarga de llevarlo donde está esta enzima bueno, la enzima obtenida a partir de la región LAC-Z para que esa lactosa ingrese directamente a la red metabólica de la célula. Y el LAC-A no recuerdo qué es lo que hace, pero sí hace algo importante. ¿Qué es lo que sucede? Una vez que se obtiene el respectivo trozo de ARN, se comienza a degradar desde esta parte de acá. Esto desde lo último, desde la región LAC-A. Entonces, ¿qué pasa? Eso ocasiona que, en resumidas cuentas, la enzima que se produce aquí en la región Z va a tener una mayor proporción en cuanto a cantidad producida que la proteína derivada a partir de la región LAC-Y y que la proteína obtenida a partir de la región LAC-A. ¿Listo? Como ustedes se podrán dar cuenta, a partir de un solo trozo de ARN se pueden sintetizar una o más cadenas diferentes de proteínas. ¿Listo? Pero eso lo hace con ayuda de la primasa, si no estoy mal, ¿cierto? ¿Cómo? El RNA se pega con una primasa. Utiliza una primasa para poder hacer eso. Bueno, lo que pasa es que dentro de los ribosomas hay una proteína que es la encargada de pegarse, en este caso, a este extremo de acá. Al primero que fue sintetizado del ARN, a ese extremo se pega. Lo que pasa es que en ese extremo, por lo general, hay una secuencia muy específica de bases nitrogenadas que son las que le dicen o las que son afines con una especie de ganchitos que tiene esta proteína que usted comenta. Entonces, una vez que se pega ahí, esa proteína ya lo que hace es activar precisamente el proceso de transcripción del ARN. ¿Listo? Entonces, ¿qué sucede? Dependiendo del tiempo que le tome al ARN en ser sintetizado, desprenderse de la ARN polimerasa, transportarse hasta el ribosoma, pegarse a esa proteína que en este momento no recuerdo cuál es el nombre, ¿listo? Y comenzar el proceso de transcripción. Dependiendo de ese tiempo, muchachos, entonces posiblemente el ARN ya se ha degradado tanto como para que solamente se sintetice esta enzima de acá, bueno, la enzima derivada de esta región asociada con el LAC-Z
o algunas ocasiones se sintetizan las proteínas derivadas de la región LAC-Z y LAC-Y y pocas veces la proteína asociada con la región LAC-A alcanza a sintetizarla. Sí. Por eso las diferencias en las cantidades de esas proteínas. ¿Listo? Noten ustedes que de forma indiferente estoy hablando tanto de proteínas como enzimas. Lo que pasa es que las enzimas, según lo que ya habíamos hablado en la clase anterior, también son proteínas. ¿Listo? Bueno, esto como ejemplo, pues ilustrativo, muchachos. Yo no quiero preocuparlos demasiado con esto. Más bien, lo que quiero es incentivarlos. ¿Listo? Eso es un cuento más o menos enredado, pero es chévere. Es chévere estudiar esto. Entonces tenemos que a partir del ADN se obtiene el ARN. ¿Listo? El ARN mensajero porque hay varios tipos de ARN. ¿Listo? Y a partir del ARN se obtienen proteínas. ¿Listo? Básicamente. En algunas situaciones, moléculas de ARN activan o desactivan la síntesis de ya sea proteínas, de carbohidratos, de lípidos o alguna cosa. ¿Listo? Entre otras funciones pues, que tiene el ARN mensajero. Bueno, el ARN, como ustedes se pueden dar cuenta, consiste en solamente una porción de una estructura. En cambio, el ADN consiste básicamente en una doble hélice. Listo. Aquí no tendremos eso. ¿Dónde estaba eso? Ah, sí. Tal como se puede apreciar acá. Listo. El ADN es una doble hélice y en cambio el ARN es una sola hélice. ¿Listo? Solamente una estructura. Bueno, pasa lo siguiente. Según un estudio que se publicó, creo, si mal no estoy, hace 3 o 4 semanas, se detectaron trozos de ADN compuestos por 4 cadenas. No sé si ustedes se llegaron a ver esta película, El Quinto Elemento. En cierto punto de la película hacían alusión a que la actriz, bueno, a que el personaje Lilo tenía básicamente un ADN de cuatro estructuras, de cuatro hélices, ¿cierto? Entonces se ve que en el material genético humano ya se logró detectar este tipo de estructuras. ¿Listo? Y por si no se habían dado cuenta, bueno, el ADN, ¿dónde se almacena en una célula? En el núcleo, profe. Si hablamos de células procariotas. Ah, sí, porque en las eucariotas cambia. Eso. Entonces el ADN lo tenemos en el núcleo. Listo. En cambio en las eucariotas se encuentra ¿dónde? En el citoplasma. Está por ahí regado. Listo. Al ADN almacenado en el núcleo, a ese se le llama ADN nuclear. Pero resulta que también encontramos ADN Profe, ¿no es riboso. al contrario? Eucariota y procariota. Yo siempre he tenido esa duda. No sé. Busquémoslo. Bueno, hagamos la búsqueda. A ver, un momentico. Procariota, una célula sin nuclear, si es al contrario.
Gracias, Juan Sebastián. Listo, profe. Es al contrario. Bueno, sino que también encontramos ADN ribosomal y también encontramos ADN. ¿Cómo es que se llama el organelo encargado de la fotosíntesis? No, espere. Mitocondria. No, cloroplasto. Pero no sé cómo se llama. Están los cloroplastos. Por si no lo sabían, el núcleo no es el único lugar donde encontramos material genético, es decir, ADN en una célula, sino que también lo encontramos en los ribosomas y en los cloroplastos. ¿Listo? Y creo que también en las El ADN mitocondrias. cloroplástico. ¿Cómo se llama? El ADN ¿cómo es? Cloroplástico. Cloroplástico, sí. Y en las mitocondrias también hay. Fíjese usted. Que este es el que se utiliza en las pruebas de paternidad. Fíjense ustedes. Esto es algo que yo no sabía hace un año. Y me pareció muy chévere saber esta información. ¿Listo? En las células procariotas, como es el caso de muchas bacterias, el ADN está por ahí dispersado en el citoplasma. Claro que estas bacterias también tienen ribosomas, entonces tendrán ADN ribosomal y también tienen mitocondrias, que quiere decir que también tienen ADN mitocondrial. ¿Listo? Entonces, básicamente, ya para ir redondeando, el ADN lo que hace es guardar toda la información para poder construir un ser vivo desde cero. ¿Listo? Entonces ustedes se podrán dar una idea que en el ADN de ustedes está toda la información asociada con el tipo de piel, el tipo y el color de cabello, el color de los ojos y el tamaño de los ojos, la estructura de los dientes, su estructura ósea, su estructura muscular, la estructura de los órganos internos y su funcionamiento, ¿sí? La estructura de los y funcionamiento de los sistemas linfático, circulatorio, nervioso, etcétera, etcétera. ¿Listo? Está también información asociada con el tamaño, la forma y la densidad de las uñas, etcétera, etcétera, etcétera. E inclusive, si usted se va a morir de viejo, ¿cuándo y por qué se va a morir? Por si no lo sabían. Inclusive si ustedes van a ser propensos a, por ejemplo, desarrollar diabetes, desarrollar ciertos tipos de cáncer, desarrollar ciertos tipos de degeneraciones sistémicas, como por ejemplo la aparición de varices, como por ejemplo tener problemas de artritis, tener problemas de osteoporosis, ¿cierto? Eso sin contar con la influencia de factores externos, como por ejemplo la alimentación, los niveles de estrés, si la persona hace o no hace ejercicio, etc, 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 etc. ¿Listo? O si la persona va a morir como pasó, creo que esta madrugada en una localidad de Bogotá, que un conductor imprudente atropelló a, a un motociclista y
murieron 2 personas, quedaron heridas como 3 personas, etc. Profe, era un enfermero que estaba atendiendo a un hombre que estaba convulsionando. Ah, entonces estaba estático. Pues el conductor que los atropelló estaba borracho, pero en sí a los que él atropelló era un enfermero que había parado a atender a un hombre que estaba convulsionando. Ay, carajo. Bueno. Ay, hombre. La vida da muchas vueltas, muchachos. Da muchas, muchas vueltas. Por eso nunca sabemos si al salir de casa vamos a poder regresar. ¿Listo? Por eso mi mensaje es, es y será siempre el mismo. Disfruten las cosas como vengan. Disfruten la vida como venga. Si vino maluca, disfrútenla. Aprendan a disfrutar. Si vino buena, disfrútenla. Bueno, ¿qué más? Entonces, debido a esto, este alto grado de complejidad es que en la ciencia médica se han concentrado muchos, muchos esfuerzos, no solamente en secuenciar el genoma humano por completo, sino también en entenderlo, porque no es fácil entender esa información que se almacena ahí en el ADN. ¿Listo? Se los voy a poner así. En las células de nosotros, en algo que es mucho, pero mucho, mucho más pequeño que un punto hecho con el lápiz, se almacena toda la información asociada con su construcción, con mi construcción. Así de sencillo. Entonces, imagínense, y por eso esa fue una propuesta que hace como 5 o 6 años alguien hizo de crear sistemas de almacenamiento genético. Es decir, que le permita a usted pasar toda la información que usted tiene en un disco duro, en una USB, y almacenarlo en forma de ADN. Imagínense ustedes. Etcétera, 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 y un largo etcétera. Bueno, chavales, no los voy a aburrir más. Como siempre, será un placer ser su profesor. Y poco o mucho que hayan aprendido en este curso, ojalá se les quede y les sea de algún tipo de utilidad más adelante. No siendo más, se despide su servidor. Pero usted no nos aburre. Gracias por Para todo. nada. Y pues bueno, profe, listo. Esperamos verlo por allá en la U. Sí, apenas la abran, nos vemos por allá. Téngalo por seguro. No, sí, profe, muchas gracias por todo, profe. Con mucho gusto. Gracias, profe. Profe, muchas Saludos, gracias. profe. Se me cuida. Bueno, profe, sí, Igualmente muchas ustedes, gracias. muchachos, cuídense bastante.